Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Un feliz domingo para todos. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva. Para hoy domingo 13 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Y hoy día del Señor, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Con ocasión de la enseñanza de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron a uno que le debía 60 millones de denarios, y como no tenía con qué pagarle, mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir el funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía: págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Sus demás compañeros, al verlo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 13 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, para este domingo hemos escuchado la tercera parte y tercera y última de este discurso eclesiástico. Recordemos que estamos leyendo este domingo el Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo encontramos 5 grandes discursos. El primer discurso se llama el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio. El segundo discurso es el apostólico, capítulo 10 del Evangelio. El tercer discurso es el parabólico, capítulo 13 del Evangelio. El cuarto discurso es el eclesiástico, este capítulo 18 que hemos escuchado hoy. Y el quinto y último discurso es el discurso escatológico, capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. En estos 28 capítulos encontramos 5 discursos. Y estos 5 discursos se asemejan a los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el famoso Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque San Mateo nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Moisés, verdaderamente aquel en el cual se cumple la plenitud de la ley y de los profetas. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos va a hablar a nosotros acerca del tema del perdón. Y para esto nosotros vamos a dividir esta perícopa, esta parte del Evangelio que hemos escuchado, a su vez en 2 grandes partes. Primero, acerca del perdón de las ofensas, gracias a la palabra de Simón Pedro. Y segundo, una parábola, que es la parábola
del siervo sin entrañas. La primera parte, versículos 21 y 22, dice: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Y responde Pedro con una pregunta: ¿hasta 7 veces? Versículo 22. Le dice Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que perdonar siempre. Pedro había puesto una limitud. El número 7 es el número perfecto, pero sencillamente para él era un cumplimiento. Solamente tenía un límite, y en cambio para Dios, para Jesús, el perdón no tiene límite, y el único límite del perdón, si lo llega a tener, es la condición humana, hasta donde nosotros pongamos límite al perdón. No solamente 7 veces, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, sino siempre, hasta 70 veces 7 es siempre. La Biblia de Jerusalén, en este comentario de San Mateo 18:22, dice: el perdón ya prescrito entre los israelitas, Éxodo 21:25 y siguiente, debe reinar entre los cristianos, pero de una manera excelente, plena, como lo enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que el Señor escucha esta pregunta y esta respuesta por parte de Pedro, y él mismo da su propia respuesta, la respuesta de perdonar siempre, nos va a proponer a nosotros una parábola, la parábola del siervo sin entrañas. Y vea qué bonito esto. Dice: por esto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Pero si ustedes escucharon la lectura que nosotros hicimos desde esta revista litúrgica, me encanta lo que dice y la traducción que tiene esta revista litúrgica. Dice: en cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el rey que quiso. Entonces, ¿quién ejerce el poder en cuanto al perdón? El Padre Celestial. ¿Cómo? Como el rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Vea qué interesante esto. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Y quiénes son los siervos? Nosotros mismos. Ojo con esto, que la Biblia no dice siervo, sino dice siervos. Quiso ajustar cuentas con los siervos. Y entonces, al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La Biblia de Jerusalén dice 10,000 talentos, unos 50 millones. Esta revista litúrgica dice que 10,000 talentos era aproximadamente a unas 164 toneladas de oro. 164 toneladas de oro, 50 millones de dólares, de euros, le debía este hombre a este rey que quiso ajustar. Estaba muy endeudado, 10,000 talentos. Y entonces, como no tenía con qué pagar, ¿cómo va a pagar este pobre hombre esa deuda tan grande? ¿Quién sabe cómo se habría endeudado de esa manera? Es el ejemplo de nuestro Jesús de Nazaret para demostrarnos el tema del perdón. ¿Cómo se había endeudado? Es que ni vendiéndolo a él, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni todo lo que tenía, podía llegar a pagar esta deuda tan grande, tan terrible, tan magna, mis hermanos y mis hermanas. Sin embargo, así él hubiese trabajado toda la vida, su esposa y sus hijos tampoco hubiesen podido pagar esta deuda tan grande. Sin embargo, dice: como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su esposa y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo, el que le debía 10,000 talentos, se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. ¡Ah, qué bonito esto! Dios Padre, que quiere ajustar las cuentas en cuanto al perdón, nos llama a nosotros a cuentas. ¿Y qué le debemos? Le debemos una cantidad de cosas, una suma
que no cabe en nuestra mente. 164 toneladas de oro, 50 millones de euros o de dólares le debemos a Dios. ¿Y qué significa esto? Nuestro pecado. Un pecado que es rojo como el carmesí, mis hermanos y mis hermanas. Sin embargo, si le pedimos perdón al Señor, el Señor no nos va a lanzar a un lugar de condenación. A este siervo le dijo que hasta que le pagara todo. Sin embargo, Dios nos perdona. Perdona nuestro pecado, mis hermanos, porque Dios es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que movido a compasión, porque nosotros nos podemos enfrentar contra dos características bien importantes: la misericordia, la compasión, la piedad de Dios, o la ira, la justicia divina. Y esto es importante. En esta vida, mientras estemos aquí, nosotros gozamos de la misericordia de Dios. O si no, lean ustedes los escritos de Sor Faustina, la apóstol de la misericordia. En esta vida gozamos de océanos infinitos de misericordia. Pero cuando partamos de esta vida y tengamos el juicio particular con Dios, vamos a enfrentarnos contra la justicia divina. Y esto es importante nosotros saberlo. Entonces, este Dios o este rey se movió a compasión. La palabra compasión viene de una raíz griega llamada esplagmizomai. Y esta raíz esplagmizomai traduce un amor entrañable, un amor desde las entrañas. Por eso lo dijo Juan Pablo I, no San Juan Pablo II, sino Juan Pablo I, Papa. Dios es un Padre que ama con amor de madre, amor visceral desde dentro. Se dejó mover de compasión por aquel siervo y le dejó ir perdonándole toda la deuda. Nosotros frente a Dios, Dios nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras deudas. Sin embargo, vea qué interesante. Versículo 28. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, con uno de sus iguales, que le debía 100 denarios. 100 denarios es como unos $10,000. Frente a 50 millones de dólares. Es una cosa irrisoria. Es una suma verdaderamente poca, exigua, mis hermanos. Sin embargo, vea qué interesante esto. Solamente le debía 10,000 y no lo perdonó. Dirían esta revista litúrgica que eran como unos 30 gramos de oro. De 164 toneladas de oro, le debía solamente 30 gramos de oro. Una suma pequeña, se lo digo, irrisoria, exigua, algo poquito. Solamente le debía 100 denarios. Y entonces lo agarró y ahogándolo le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, estaban hablando entre iguales, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Vea qué interesante esto. Este hombre que le debía 10,000 talentos, arrodillado frente a este rey, recibió el perdón, recibió la compasión de este rey, pero sale y se encuentra con uno de sus iguales, con uno de sus compañeros, que le debía una suma pequeña, exigua, irrisoria. Sencillamente, este hombre lo hace meter a la cárcel después de estrangularlo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sucede nuestra realidad. Nosotros frente a Dios le pedimos a Dios que nos perdone todo, pero frente al hermano no queremos perdonarle ni lo más mínimo, sino al contrario, lo juzgamos, lo pisoteamos, una palabra que está de moda, lo linchamos, lo lapidamos, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, pero el Señor nos enseña que tenemos que ser diferentes, porque en el Padre Nuestro, cuando nosotros lo rezamos, hacemos un trato con Dios. Nosotros decimos en el Padre Nuestro lo siguiente: perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. San Mateo capítulo 6, versículo 2. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Esta petición, ¿qué quiere decir? Que si yo no perdono a mi hermano, Dios tampoco me debe perdonar a mí. Y lo que yo le estoy diciendo a Dios es que si yo no perdono, tú tampoco me perdones.
perdona nuestras deudas, así como hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, si yo no perdono a mis deudores, tú tampoco perdones mis deudas. Este trato, este compromiso, lo hacemos con Dios en el Padre nuestro. Y si no estamos dispuestos nosotros a perdonar la mota, si no estamos dispuestos a perdonar lo poco que nos hacen nuestros hermanos, tampoco debemos pedirle a Dios que nos perdone, porque nosotros estamos haciendo lo que hace este siervo que no tiene entrañas, un siervo sin compasión, sin misericordia. Por esta razón dice el versículo 31, al ver sus compañeros, sus iguales, lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor, al rey, a Dios, al Padre, todo lo sucedido. Su señor, su Dios, su Padre, entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti aquella deuda porque me lo suplicaste, porque me lo pediste. Y vea la enseñanza tan grande que nosotros encontramos aquí de parte de Dios. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Es decir, si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar. Hemos recibido el perdón del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, el sacramento de la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar a aquello que nos hacen los demás. ¿Y cuándo? Siempre. 70 veces 7. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Y vea lo que dice el versículo 34. Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí encontramos nosotros una referencia al purgatorio. Una referencia al purgatorio porque dice que no saliera de allí o encolerizado se entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Es decir, hay un momento en que después de que paguemos lo que debemos, ya quedamos libres. Es lo que nos está diciendo a nosotros la Sagrada Escritura. Una referencia al purgatorio. Si nosotros por nuestro pecado no hemos perdonado a nuestros hermanos y por no tener misericordia, por ser personas sin entrañas, sin compasión, sin misericordia, nos vamos a enfrentar a la cólera divina, a la ira divina o al juicio divino, porque verdaderamente esto lo dice Sor Faustina, o la misericordia o la justicia. En esta vida gozamos de la misericordia de Dios. Y si pecamos mil veces nos perdona el Señor. Y si le pedimos al Señor que nos perdone nuestro pecado, que es rojo como el carmesí, el Señor lo va a hacer en algo que es más blanco que la nieve, como dice el profeta Isaías. Pero sin embargo, cuando partamos de este mundo, vamos a encontrarnos con la justicia divina. Y Dios no nos va a condenar de ninguna manera. Nosotros somos los que nos hemos ido condenando a lo largo de nuestra vida. Solamente va a aplicar la justicia. Te perdoné, deberías hacer lo mismo. Ahora paga lo que debes. Y se lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y termina el versículo 35. Escúcheme muy bien. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Esto mismo que hemos escuchado en esta parábola hará con ustedes mi Padre Celestial. ¿Cuándo? Si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El perdón es necesario para nuestras vidas. Y aquellos que saben acerca del tema del perdón, dicen que la palabra perdón significa darse el mejor regalo. Dirían algunos, darse el y don, regalo. ¿Qué es darse el mejor regalo? Nosotros tenemos que dar el mejor regalo. ¿Cuándo? Cuando le damos el mejor regalo a nuestro hermano a través del perdón y cuando nos lo damos nosotros mismos a través del perdón. Porque el que no perdona sufre dos veces. Primero porque lo dañaron, tal vez su corazón está herido, está dolido porque alguien le hizo algo y sufre cada vez que se acuerda de este sufrimiento, de esto que le hicieron. Entonces, para nosotros ser verdaderamente libres, ¿qué tenemos que hacer?
responderle a Dios según su misericordia y según como Él nos ha tratado a nosotros. Dios nos ha perdonado una montaña de pecados. Nosotros debemos perdonar un grano de arena, una piedrita que nos ha puesto nuestro hermano. Yo no sé, usted qué ha pasado, qué ha vivido, qué han hecho y cuántas veces lo han hecho, no lo sé. Lo único que sé es que hoy es el día del perdón. Hoy es el día en que usted se dé este mejor regalo y le dé el mejor regalo al otro hermano a través de el perdón. Porque dice el Señor, esto mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Este perdón tiene que ser un perdón de corazón, un perdón profundo. Y algunos dirán, Padre, ¿cómo hago yo para llegar a ese perdón de corazón? En estos días escuchábamos el Evangelio de San Lucas, que nos hablaba en el capítulo 6, versículo 27 acerca del perdón. Decía el Señor Jesucristo, ama a tu enemigo, bendice a que te maldice, haz el bien a que te injuria, oren por los que los persiguen. Esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, no, Padre, yo no puedo llegar a amar, ni a hacer el bien, ni a bendecir. No puedo. Pues la pregunta no es si usted puede, la pregunta es si usted quiere. ¿Usted quiere perdonar a esta persona que le hizo mal? Y yo sé que la mayoría de personas, por no decir en su totalidad, dicen sí, yo quiero, pero no puedo. Y entonces la respuesta es, usted está muy bien y va por el camino perfecto, va por el camino evangélico. Solamente le falta una cosita, unir ese querer humano al poder divino. ¿Y cómo une usted ese querer humano a este poder divino? En la oración, refugiándose en Dios, pidiéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que dé los mismos sentimientos que Él tuvo. Recordemos, mis hermanos, a Filipenses 2:5, tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Jesús. O Efesios capítulo 4, versículo 13, crecer a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando yo quiero, tengo ese querer y me uno a ese poder, ahí es cuando yo puedo darme ese mejor regalo, cuando puedo perdonar de corazón. ¿Y cuando? Siempre, no solamente 7 veces por salir del paso, sino siempre 70 veces 7, como nos lo enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recordemos que este es el final del cuarto discurso, el discurso eclesiológico sobre la vida en comunidad, el discurso comunitario, el discurso para la iglesia. Todo esto lo tenemos que poner en práctica nosotros al interior de la iglesia con nuestros hermanos. Pidámosle hoy a Dios que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María nosotros podamos llegar a darnos ese mejor regalo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Espíritu Santo, concede a mi alma que sea toda de Dios y que le sirva sin ningún interés personal, mas solo porque es mi Padre y me ama, Dios mío y mi todo. ¿Hay algo más que pueda desear? Tú solo eres suficiente para mí. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este domingo 24 del tiempo ordinario, domingo 13 de septiembre. Hoy día del Señor, le pedimos a nuestro Rey que nos regale el don del perdón y el don de llegar a perdonar de corazón a nuestros hermanos. Antes de irme, les quiero recordar que septiembre es el mes de la Biblia y en este mes les he querido proponer esta traducción bíblica, la Biblia carismática, no solamente para tener un conocimiento de la Sagrada Escritura leyéndola, sino que dentro de esta traducción bíblica encontramos algunos cursos bíblicos referentes al Espíritu Santo. Un ejemplo, encontramos que dicen todos los libros del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, los 27 libros del Nuevo Testamento, y unos cursos a través
del Antiguo Testamento. También encontramos el Espíritu Santo en el credo de la iglesia, el Espíritu Santo en el catecismo de la iglesia, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Así que se la recomiendo. Si alguno de ustedes quiere conseguir esta Biblia, la pueden encontrar en mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Si ustedes no saben comprar por internet, les dejo el número de la librería Ángel para que adquieran esta Biblia a través de un mensaje de WhatsApp y se la hacemos llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden, septiembre, mes de la Biblia, les recomiendo la Biblia carismática. También les recuerdo, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que apoyen la misión con su suscripción. Si donde dice suscribirse está en rojo, usted todavía no está suscrito a mi canal. Lo invito a que se suscriban y comparta el contenido con sus familiares y con sus amigos. Y tercero, les recuerdo, mis hermanos, la campaña $1 para la evangelización. Ayúdenme a sacar más programas, a producir más material de evangelización. Recuerden que producir 1 minuto al aire vale $1. ¿Cuántos minutos usted me quiere apadrinar? Recuerden, $1 para la evangelización. Yo sé que los bendecirá el Señor al 100 por 1 y yo se lo agradeceré siempre. Ahora quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.